Cuando hablamos de antropometría significa es las mediciones de las diferentes áreas del cuerpo. En este caso, pues nos manejamos generalmente que se hace en medicina. Cuando el niño nace, se hacen 3 medidas antropométricas, que son el peso, la talla y la circunferencia cefálica. En algunos casos a veces se les pasa y no miden la circunferencia, y eso es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos permiten conocer el estado de normalidad del paciente, ¿okay? Y conocer también su estado de salud. Posteriormente que el niño nace, cuando el niño va cada vez a la consulta del niño sano, siempre se toman estos parámetros. ¿Para qué? Para ver cómo va siendo el progreso del niño. Hay niños que nacen normales, pero en el transcurso de la vida pueden tener problemas que se pueden presentar y que pueden incidir en que su desarrollo se dé de la mejor manera o de la manera que se espera. Ahora bien, desde el punto de vista de la antropometría, también la antropometría craneofacial es importante porque también va a ser una forma de medir el estado de desarrollo del niño. ¿Okay? Si el desarrollo se está dando normal, el niño puede estar en un estado de salud. Niños desnutridos, por supuesto, todas esas medidas se van a modificar. Entonces, dentro de las medidas craneofaciales, que esto lo vimos también, creo que fue en historia clínica, vamos a repasarlo rápidamente. Estas son las medidas que nosotros vamos a tomar, craneales y faciales. Y que es importante que como odontólogos lo hagamos, porque los médicos prácticamente no las hacen, porque esto requiere también de mucho tiempo. Eso no es que se le va a aplicar a todo el paciente. Generalmente a quienes se les hace cuando tenemos una consulta que es con pocos pacientes, pues nosotros podemos dedicar un tiempo para hacerlo. Pero también cuando se nos refiere a un paciente que tengan algunas manifestaciones o una dismorfia, que de repente necesitan ubicar a ese paciente en algún renglón, es cuando nos hacen las interconsultas y nosotros podemos, dentro de ese informe que tenemos que elaborar, podemos hacer esto y podemos darle un dato importante al médico que está solicitando nuestra interconsulta. Entonces tenemos que la altura facial se va a tomar de 2 puntos. Siempre estas medidas van a estar formadas por 2 puntos. ¿Okay? Son medidas lineales. Tenemos la altura facial que va desde el vértex. El vértex es el punto más central del cráneo, ¿okay? En sentido antero-posterior, el punto medio del cráneo, y hasta el punto nacio, ¿okay? Que el punto nacio es que la unión de los huesos de la nariz en la sutura frontonasal, ¿okay? Esta es de manera gráfica y aquí explicando cómo se debe tomar la medida. La longitud del cráneo nos permite, la longitud y el diámetro nos va a permitir establecer el índice craneal del paciente. ¿De dónde a dónde la vamos a tomar? Desde la clavela hasta el orbitocráneo. ¿Okay? ¿Y dónde es el orbitocráneo? El punto más prominente. El punto más prominente del hueso occipital. ¿Okay? Es una medida en sentido antero-posterior. El diámetro craneal, o lo que sería la medida de anchura del cráneo, va desde el punto más prominente de cada hueso parietal y es el punto eurium y eu, y se escribe de esa manera, eu-eu. El índice cefálico es importante que nosotros, para poder decir que el paciente es mesocefálico, braquicefálico, hiperbraquicefálico, darle la tipología correspondiente, es importante que nosotros lo hagamos con la medición a través del registro, no de simple observación. Decimos, no, este paciente aparentemente lo veo más, la cabeza más ancha que larga, y por eso debe ser braquio. O si es más larga que ancha, no, es dólico-cefálico. Cuando hablamos de índice, tenemos que aplicar la fórmula, y es esta fórmula que aparece acá. El índice cefálico, ¿cómo lo vamos a obtener? Aplicando esta fórmula. Es el diámetro cefálico multiplicado por 100 sobre la longitud cefálica. ¿Okay? Y eso nos va a dar estos 4 tipos de cráneo: dólico-cefálico, mesocefálico, braquicefálico e hiperbraquicefálico. Por supuesto, es con esta clasificación. Existen otras clasificaciones y donde solamente van a dar 3 tipos, que son los 3 primeros que aparecen acá. Sin embargo, esta clasificación ubica esas 4 categorías y cada uno va a tener sus rangos. Esos rangos van a ser excluyentes entre sí. Aquí ustedes no ven que se repite ningún número.
Por ejemplo, 74.9 y el siguiente es a partir del 75. ¿Por qué? Porque se pueden ubicar exactamente, no pueden coincidir ninguno. Vamos con las medidas faciales. Hablamos de longitudes faciales, superior, inferior y longitud total. No hablamos de tercios, ¿ok? Y eso se lo manifestaba yo en la clase que vimos en historia clínica. ¿Por qué no incluimos el frontal? Es un hueso del cráneo, no es de la cara. Por lo tanto, la cara es desde acá, desde nación hasta el punto, el natio o el punto mentón, ¿ok? Entonces, hablamos de una altura facial superior y una altura facial inferior. Altura facial superior va desde nación hasta el subnasal. Altura facial inferior desde subnasal hasta el punto natio. No sería sífilis mentoniana directamente. ¿Cómo? Sífilis mentoniana, en realidad. No, porque es aquí el borde inferior de la mano. Y la longitud total, por supuesto, que es la sumatoria de esas dos longitudes. La distancia visigomática va a ser lo que es el diámetro o anchura de la cara, que va desde el punto más externo de cada hueso cigomático. ¿Ok? ¿Puede volver a hablar? Anterior. Por favor. Ok. Entonces, el diámetro facial va a ser desde el punto del cigoma derecho a cigoma izquierdo. ¿Ok? En algunos libros vamos a ver que la toman prácticamente a nivel, en vez de la parte más posterior del cigoma, lo toman como a nivel de lo que sería el ángulo externo del ojo. Y eso es incorrecto, porque es la parte más externa. Y esta es la fórmula. La fórmula para calcular el índice facial es esta: longitud facial total multiplicado por 100 sobre la distancia visigomática. Y nos va a dar, hay posibilidades de 5 tipos de cara. Tenemos hipereuriprosópico, euriprosópico, mesoprosópico, lectoprosópico e hiperlectoprosópico. Un paciente que tenga, por ejemplo, un 96-98% se ubica en hiperlectoprosópico. Igualmente, un paciente que tenga 74-72 es hipereuriprosópico. La distancia, ahora vamos con otras distancias que también son importantes, ya más que estas van a ser más para definir algunas manifestaciones faciales del paciente, que puede ser un paciente que sea sindrómico o no sindrómico. La distancia intercantal interna, eso es para definir la posición de los ojos, si están muy separados, están muy próximos a la línea media o si están muy hacia afuera. ¿Ok? Entonces, la distancia intercantal interna va a nivel del canto interno del ojo, o también lo vamos a conseguir como canto medial. ¿Ok? Entonces, es la distancia del canto interno del lado derecho con el lado izquierdo, ¿okay? Con el ojo izquierdo. Esta medida nosotros siempre, esta medida tenemos que compararla, siempre tiene que haber un sitio de referencia. Es como cuando usted se hace un examen sanguíneo, siempre hay un rango de referencia para saber dónde estamos ubicados, si el paciente está normal o está por debajo o está por encima. Entonces, esta con Kerlen la vamos a contrastar. Están las medidas de fundacredesa, pero también lo podemos obtener. Hay un libro que se llama El libro de las medidas craneofaciales de Judy Hall. Yo después se lo puedo pasar a Emmanuel para que ustedes lo puedan consultar, y allí están todas las medidas por meses y por año, ¿okay? Y separadas, masculino y femenino. Entonces, la distancia intercantal, esto nos permite decir si el paciente tiene hipertelorismo o hipotelorismo, o si el paciente está normal, la posición de los ojos es normal. La medida intercantal, esta es externa. Déjenme corregir de una vez. Que dice intercantal es interna y externa. La medida intercantal externa, entonces el canto más externo de cada ojo.
Y esta es la forma como nosotros vamos a hacer la toma o el registro de la medida. Vamos a ver la longitud nasal. Hay síndromes que algunas veces son muy parecidos y lo que va a marcar la diferencia son algunas veces la postura o el tamaño del filtro nasal, de las fosas nasales, de la nariz, de la posición de los ojos, posición y ubicación de las pabellones auriculares. Son elementos que van a permitir diferenciar entre uno y otro. ¿Okay? Tenemos entonces la longitud, donde va a ir desde nasum hasta subnasal. Esa es la longitud de la nariz del paciente. La distancia interalar nos va a dar el ancho, y por eso es que se toma desde la parte más externa del ala derecha al ala izquierda. ¿Okay? El tamaño del filtro. El filtro es importante también, no solamente para lo que les mencionaba, para poder, hay pacientes, hay síndromes genéticos que cursan con síndrome, con filtro pequeño y tienen otras características, pero una de ellas es el filtro pequeño. ¿Y qué es un filtro pequeño? Por ejemplo, un paciente adulto que tenga un filtro de 4 milímetros, eso, lo normal generalmente es un paciente adulto que tenga un filtro de número 8, 9, hasta 7, pero por debajo de 7 ya se dice que es un filtro pequeño. Y en la medida que tengan un filtro pequeño, por supuesto, la capacidad de movilidad que tenga o de tonicidad que tenga el labio superior es importante porque afecta esa capacidad. ¿Okay? La distancia intercomisural nos va a dar el tamaño de la boca. Pacientes que cursan con boca pequeña o diferente, boca grande. Longitud de los pabellones auriculares. A veces, generalmente todo el ser humano es asimétrico. Casi siempre somos asimétricos. Tenemos un lado que es predominante con respecto al otro en mi cuerpo. Y somos diferentes en tamaño. Y algunas veces, por supuesto, es muy grande la diferencia entre un pabellón del lado derecho o del lado izquierdo. A veces la forma. Podemos tener un pabellón mal formado y el otro totalmente normal. Entonces se mide la longitud. ¿De dónde va la longitud? Como lo muestra la fotografía, fíjense. En la parte más superior de lo que es el pabellón auricular, tomamos la parte más superior y prácticamente es en el centro de lo que corresponde al borde superior de la hélice y en la parte inferior del lóbulo de la oreja. Esa es la longitud. Y el diámetro lo tomamos en la parte más cóncava del pabellón, en la parte del borde y a nivel de la región preauricular. Se toma de los dos lados, tanto derecho como izquierdo. Importante conocer también la ubicación, la posición del pabellón auricular. Se debe tomar, como la fotografía lo indica, con una regla, lo podemos hacer también con un bajalengua, colocar a partir del ángulo externo del ojo en relación con el oblicuo cráneo, ¿okay? Y debe estar más o menos coincidiendo con la parte del tragus. Si está muy por debajo, es que decimos que el paciente tiene una ubicación baja del pabellón auricular. Ahora, para decir si está rotado hacia adelante o hacia atrás, o sea, si está hacia adelante o si está hacia atrás, tenemos que colocar acá ¿cuál es el instrumento que para utilizar para los ángulos? El correlómetro en geometría, ¿cómo es que se llama ese instrumento? No. La recta que es redondo así, que es de una circunferencia, pero a mitad. Es para determinar los grados. Transportador. Y en nuestro caso, que manejamos más en un protractor. Ok, y eso nos va a indicar en cuántos grados está, si está hacia adelante o hacia atrás. Vamos a analizar el paciente, y esto lo debemos hacer cuando estamos en la clínica. Estemos en la clínica, el paciente no lo vamos para determinar si tiene una simetría facial y ver el balance facial. El paciente no puede estar acostado. Nosotros tenemos que levantar al paciente y colocarlo pegado a la pared, que coloque los talones pegados a la pared y que él coloque los brazos hacia arriba, hacia atrás y que lo deje caer. Esa es una posición natural del paciente, relajada. Y vamos a observar al paciente de frente. Le decimos al paciente que mire hacia el horizonte, ¿okay? De tal manera que nosotros tracemos una línea media que divida el cuerpo en dos partes, en mi cuerpo derecho y en mi cuerpo izquierdo.
y vemos, trazamos la línea. Si pasa por todo aquí va a pasar por dividir el cráneo, la nariz, pasar por toda la línea media del cuerpo y vemos si hay asimetría o no hay asimetría. En el caso que nosotros veamos que el de mi cuerpo derecho es igual al izquierdo, colocamos, registramos la historia, paciente con simetría. Simetría en este caso es facial, estamos midiendo la simetría facial. Ahora, si ustedes observan esa fotografía, ¿el paciente usted lo ve simétrico o no lo ve simétrico? Sí, es verdad. ¿Quién dice que es simétrico y quién dice que no? Yo creo que sí, ¿no? Paso para allá. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Asimétrico. ¿Y cuál es mi cara? ¿Ustedes la ven más grande? ¿Cuál es mi cara se ve más grande? No, yo no ¿La sé. derecha o la izquierda? La derecha. La derecha. No, Yo lo noto como que si fuese a la izquierda. Por eso, o sea, es la derecha del paciente. Si no lo ve así, esa es mi derecha. No. Estamos analizando al paciente, no puedo derecha ni a la izquierda. Por eso, La izquierda del paciente. Lo que La pasa izquierda de la es que izquierda. lo que pasa También la puede dar, a mí me parece que era cuando uno hizo diferente. Como ejercicio. Ajá. ¿Cómo lo vemos ustedes ahí? ¿Cómo? Dice que es asimétrico, no es asimétrico. ¿Qué lado lo ve más grande? ¿O más pequeño? A la izquierda más grande. El de acuerdo del paso. El izquierdo es más grande. ¿Este es más grande? Entonces es el izquierdo. Ajá. Entonces decimos paciente asimétrico o paciente con asimetría facial con hemicara izquierda de mayor tamaño que la derecha. Es incorrecto que usted diga paciente con asimetría izquierda. Usted dice, Pero ya va, colocamos su derecho o mi no, derecho. es que el paciente de la derecha es este y este izquierdo. Sí, pero. Y ahora estamos pensando en una foto en esta posición de donde estamos nosotros. No, la derecha del paciente. Este es la derecha y este es la izquierda. Este es izquierda, este es derecho. Por eso. Es como si fuera el vecino. Este es la derecha. En esta foto de acá, Ajá. el lado izquierdo, Ajá. el izquierdo del paciente. Ok. Pero en esta foto se ve el lado derecho. No, pero aquí no estamos midiendo simetría. No estamos Ah, ok. midiendo simetría. Solamente en esta. Ok, entonces la izquierda, ahí es la izquierda del paciente. Ok, entonces se dice paciente con asimetría facial con hemicara de izquierda de mayor tamaño que la derecha. O simplemente con la hemicara izquierda de mayor tamaño. Ya saben. Ahora bien, en la fotografía del lado vamos a medir los balances para determinar si el paciente tiene un balance facial o tiene un imbalance facial. ¿Cuándo decimos que hay imbalance? Cuando la diferencia entre la longitud facial superior es muy grande con respecto a la inferior o viceversa. No podemos hablar de tercio, estamos hablando de cara, entonces tenemos que hablar de la longitud superior y la longitud inferior. El hecho que hay una diferencia de 1 o 2 milímetros no es importante. ¿Okay? Ahora, si hay una diferencia de 6 y 7 milímetros entre uno y otro, por ejemplo, si hay un paciente de 6 años, 5 años, con una oclusión, una mordida profunda bastante grande, vamos a ver que tiene una dimensión vertical disminuida. Por supuesto, en comparación con la longitud facial superior, bastante baja respecto a ella. Entonces hay una imbalance facial. ¿Okay? Ahora bien, si el paciente está más o menos equilibrado, decimos hay balance facial. En cuanto a los perfiles faciales en el niño, por supuesto, son los mismos que para el adulto. 3 tipos de perfiles que conocemos: perfil recto, perfil convexo y perfil cóncavo. Cuando hablamos de un perfil, esta fotografía, por ejemplo, es cóncavo. Fíjense que la mandíbula está muy por delante del maxilar superior. ¿Okay? Y generalmente los perfiles faciales dan respuesta a lo que está internamente, a la relación oclusal que se puede presentar, pero no siempre. Recuerden que a veces hay una mala oclusión que puede estar enmascarada por los tejidos faciales. Es cuando uno dice, no, eso está compensado facialmente, el paciente está compensado. Yo puedo ser mordida cruzada, mordida abierta, lo que sea,
y de repente mi tejido facial, ustedes me verán de repente soy molida cruzada, un perfil recto, y internamente de repente soy molida cruzada anterior. Entonces no siempre eso va a guardar relación directa entre el perfil facial con la maloclusión que el paciente pueda tener en sentido antero-posterior. Pero este es un perfil cóncavo, un perfil convexo y un perfil recto. Cuando hablamos de un perfil recto, generalmente el paciente es aquel paciente que los niños generalmente es que tienen la oclusión de esta manera, los ejes axiales de los dientes totalmente verticalizados. Generalmente el paciente es un perfil convexo, recto. Y convexo cuando hay una cierta relación antero-posterior donde el maxilar superior está por delante de la mandíbula, y cóncavo es lo inverso. Tenemos mandíbula por delante del maxilar superior. En cuanto a la posición de los labios, en los labios que vamos a analizar, analizamos si hay competencia o no hay competencia labial de manera natural. ¿Okay? Si el paciente generalmente tiene en estado de reposo, tiene un labio con contacto, o aquellos pacientes que tienen hipotonicidad y que son respiradores buconasales, que muchas veces están con la boca abierta o tienen hipotonicidad, vamos a ver que los labios, cuando uno dice al paciente cierra la boca, él hace un gran esfuerzo, sobre todo el músculo borroedementos, para poder cerrar la boca, y allí vamos a ver que hay una gran actividad muscular de los músculos periorales. ¿Okay? Entonces en ese caso decimos que el paciente tiene hipotonicidad muscular o labios incompetentes.